Deuda, mi queridísima audiencia, ya en esta segunda hora de Opinión Olavarriense y bajo la anunciada lluvia estamos en comunicación con la Asociación Cultural Belgraniana representada por el señor profesor Germán López, que preside esta prestigiosa entidad. Profe, muchas gracias por estar una tarde más, una semanita más. Buenas tardes, Mario. Un placer estar nuevamente en tu programa, con toda tu audiencia. Bueno, es realmente un gran honor y preparado también para aprender un poco más, ¿no?, de este Manuel Belgrano, que siempre tiene algo para decirnos, para enseñarnos, algo para asimilar, ¿no?, y algo también para tomarlo como actual, como presente. Sí, claro. Claro, hoy vamos a hablar sobre la construcción de 4 escuelas públicas. ¿No? Perfecto, sí, exacto. Vamos a continuar hablando sobre la importancia de la educación que tenía en el pensamiento belgraniano, ¿no? Claro, sí. Porque en el programa anterior habíamos dicho que aquellos que profesaban las ideas de la Ilustración estaban convencidos de que la sociedad se podía transformar a través de la misma. O sea, designaban a la educación un papel transformativo sustancial, ¿no? Y todos los esfuerzos estaban orientados a promover la creación de escuelas públicas. Entonces, después de las batallas de Tucumán en 1812 y de Salta en 1813, son dos triunfos importantísimos para la revolución, porque permitieron conservar el norte de nuestro país en las manos patriotas, ¿cierto? Y conservar también el país al cual lo conocemos hoy, porque lo que estaba en juego en ese momento era todo el norte, incluyendo el Alto Perú y la actual Bolivia. Porque recordemos que nuestro país en ese entonces era el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Claro, exactamente, sí. Los actuales territorios de Bolivia, de Paraguay, la banda oriental, de un gran país, ¿no es cierto? Tan importantes fueron estos triunfos para los intereses de la patria que la Asamblea del año 13 le otorga un premio de 40.000 pesos, ya hemos hablado de esto también, lo cual representaba una fortuna para la época, ¿no es cierto? Y hay una carta histórica, histórica por su honestidad, ¿no?, por el compromiso social que tiene Belgrano y que manifiesta en esa carta el deseo de donar el dinero para la dotación, dice Belgrano, la dotación de 4 escuelas, es decir, equiparlas. Claro, ¿no? Exactamente, sí. No se habla de construir edificios, sino de dotar a través de equipamiento. Y lo dice en estos términos. Dice, nada hay más despreciable para el hombre de bien, para el verdadero patriota que merece la confianza de sus conciudadanos en el manejo de los bienes públicos, que el dinero o las riquezas, que estos son un escollo de la virtud, y que adjudicarlas en premio no solo son capaces de excitar la avaricia de los demás, haciendo que por lo general objeto de sus acciones subordinen el interés público al bienestar particular, sino que también parecen dirigidas a estimular una pasión abominable como es la codicia, dice Belgrano. Y agrega, he creído propio de mi honor, dice, y de los deseos que me inflaman por la prosperidad de mi patria, destinar los expresados 40.000 pesos para la dotación de 4 escuelas públicas de primeras letras, en que se enseña a leer y escribir, la aritmética, la doctrina cristiana y los primeros rudimentos de los derechos y obligaciones del hombre en sociedad. En 4 ciudades, a saber, dice, Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Pero además va a redactar un reglamento para su funcionamiento, ¿cierto? Donde en el artículo 1 dice que dona los 40.000 pesos para que con su rédito se doten 4 escuelas. Designó para cada una de ellas el capital de 10.000 pesos para que con el rédito anual de 500 pesos se le paguen 400 pesos de sueldo al maestro. Y el resto se destinen para papel,
plumas, tinta, libros y catecismos para los niños de padres pobres, dice, que no tengan para costearlo. Si hubiera algún ahorro, se empleará el sobrante en premios, con que se estimule el adelanto de los jóvenes. Luego, dice en el capítulo 2, estas escuelas son puestas bajo la protección del cabildo. Es decir, son las autoridades del cabildo quienes claro. los padres del sueldo de los maestros. Y se hacen responsables de eso, de lo obtenido y los réditos, por supuesto. Y que los puedan remover cuando estos hayan cumplido con sus deberes, ¿cierto? Dice, la elección de los maestros se hacía por concurso, donde se nombraban 2 personas capaces e instruidas del pueblo. No abundaban los maestros en aquella época, así que las figuras más prominentes o intelectuales del pueblo eran los que hacían de maestros. Bien. Sí. Y tampoco se construían escuelas, sino que funcionaban en alguna sala de alguna casa, de alguna habitación, a tal efecto, ¿no? Claro, está bien. Cada 3 años el cabildo podía abrir un nuevo concurso. Entonces, si lo consideraba conveniente, por supuesto, ¿no? Y si hubiese posibilidades de mejorar de maestro en igualdad de mérito, dice el artículo 4. Y dice en el artículo 5, se enseñará en estas escuelas a leer, a escribir y contar, la gramática castellana, los fundamentos de nuestra sagrada religión, la doctrina cristiana, los primeros rudimentos sobre el origen y objeto de la sociedad, los derechos del hombre y sus obligaciones. Es interesante de ver esto de derechos del hombre y sus obligaciones, ¿no es cierto? Porque en tanto que la Revolución Francesa aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Revolución de Mayo aprueba el Tratado de las Obligaciones del Hombre, ¿no? Que es adoptado por el cabildo para el uso de estas escuelas. Y estas obligaciones del hombre para con quién eran, para con Dios. A los docentes se les enseña que es para con el gobierno, y de ninguna manera es así. La obligación, y el mismo documento lo dice, era para con Dios, ¿cierto? Y acá observamos 2 cosmovisiones que confrontan hasta nuestros días. La del hombre hispano, con el Tratado de las Obligaciones del Hombre, y la del hombre europeo con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En un próximo programa, si te parece, podríamos hablar de las diferencias sustanciales de este modo de ver la realidad que tenía cada uno, ¿no? Expresado en estas 2 declaraciones. ¿Qué decía esta Declaración de las Obligaciones? Bueno, las obligaciones, como decíamos, eran con respecto a Dios, obligaciones respecto de uno mismo, cuidado que debemos tener del alma, pasiones perjudiciales no solo a nosotros mismos, sino también de los demás, obligaciones para los demás, padres, hermanos, maestros, más las reglas de urbanidad. Este era lo que había aprobado, este fue el discurso pedagógico del Cabildo de Buenos Aires, ¿no? Y esto nos da una pauta de cómo operaba la lógica de aquella sociedad, ¿no? No solo consideraba los derechos, sino también las obligaciones, bajo el principio cristiano de amaos los unos a los otros, ¿no es cierto? Bueno, en el artículo 6, a los jóvenes que sobresalgan, dice, se les dará asiento de preferencia, algún premio o distinción de honor, procediéndose en esto con toda justicia. En las funciones del patrono de la ciudad, del aniversario de nuestra regeneración política y otras celebraciones, se le dará asiento al maestro en cuerpo de cabildo, reputándosele por un padre de la patria. Esto es muy interesante. Es impresionante. El maestro es un padre de la patria, ¿no? Ese era el reconocimiento que le hacía Belgrano a los maestros de la escuela. Y el maestro, dice en el artículo 18, procurará con su conducta y en todas sus expresiones y modos inspirar a sus alumnos amor al orden, respeto a la religión, moderación y dulzura en el trato,
sentimientos de honor, amor a la virtud y a las ciencias, horror al vicio, inclinación al trabajo, despego del interés, desprecio de todo lo que diga a profusión y lujo en el comer, vestir y demás necesidades de la vida. Y un espíritu nacional que les haga preferir el bien público al privado y estimar en más la calidad de americano que la de extranjero. Es todo un reglamento, es todo un reglamento. Sí, una cosa, pero impresionante, realmente conmueve. Impresionante. Sí, la verdad que es una visión, la de Belgrano es una visión desde lo nacional, desde la patria. Bueno. El artículo 19 dice: tendrá gran cuidado en que todos se presenten con aseo en su persona y vestido, pero no permitirá que nadie use lujo, aunque sus padres puedan y quieran copiarlo. Claro, una especie de igualar, ¿no? A todos los sectores. Claro. Sí, de igualdad. El artículo 22 dice: me será facultativo nombrar, cuando lo tenga por conveniente, un sujeto que haga una visita extraordinaria de estas escuelas. Me reservo asimismo la facultad de hacer las mejoras que el tiempo y la experiencia indiquen para perfeccionar este reglamento. Bueno, Mario, esta es una muestra de cómo concebía Belgrano, a través de la reglamentación de estas 4 escuelas, a la educación, ¿no es cierto? Claro. ¿Y bajo qué principios? Muy lejos de lo que proponía Sarmiento, con la consigna: no trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que se quiso hacer útil al país. La sangre de los es lo único que tienen de seres humanos o salvajes. Nunca hubiese salido estas palabras de la boca de Belgrano, ¿no es cierto? Justamente por su formación. Y acá es donde se manifiestan estos 2 modelos que hablábamos antes, ¿no? La ilustración hispanoamericana bajo la idea de Dios y la ilustración europea sin la idea de Dios, pero bajo las nociones de la diosa razón. Son 2 modelos que aún perviven y confrontan en el plano de las ideas. Bien. Sí, sería el modelo religioso cristiano en este caso, y el modelo agnóstico o directamente ateo, ¿no? Más que agnóstico, me parece que ateo. Claro. Claro, y algunos marcan, cuando se preguntan cuáles son, por qué estas disidencias desde siempre en el pueblo argentino, por qué esas grietas profundas, ¿no? Desde los orígenes. Sí. Y marcan justamente estos dos modelos. Exactamente, sí. Es muy interesante de analizar, porque dicen, bueno, no es por la falta de constitución, no es por unitarios y federales, ni por la preeminencia del puerto de Buenos Aires, sino que hay causas muy profundas. No son las causas materiales, dice, son cuestiones culturales las que nos dividen. Y esta es la profundidad del pensamiento, ¿no? Claro, sí. Pero aparte, qué observación de todos los ambientes, ¿no? De todos los ámbitos, tanto de los niños, de los escolares, podríamos decir, como del maestro, ¿no? Otorgándole el primer lugar en los actos, ¿no? El primer asiento en los actos, por todo lo que representa, pero además también, profe, con un manual de instrucciones para su propia vida, es decir, su vida también tenía que estar regida de una conducta moral, de una conducta ejemplar, ¿no? Sí, como tiene que ser. Claro. La función. Qué bárbaro, Qué bárbaro. Sí, a mí me parece que esto es un documento muy valioso. Exactamente, sí. Bueno, la semana que viene la seguiremos entonces ahondando, profundizando, ¿no? A esta propuesta de Belgrano en cuanto a la educación. ¿Cómo no, Mario? Sí, está. Vamos a hablar de esto que habíamos dicho, a ver si podemos profundizar un poco más. Y también, bueno, resaltar el aspecto religioso, ¿no? Vos lo has mencionado varias veces, pero me parece que siempre vuelve a la palestra el aspecto religioso de Belgrano. No era una cosa dicha así nomás al pasar.
era un sentimiento para todos. Vos fíjate, en todas las actividades está metido el tema religioso, ¿no? El tema de la conducta de la persona. Sí, pero era la sociedad de la época, ¿eh? Claro, está bien. Era una sociedad, era un estado confesional. Claro, hay que entenderlo eso, ¿no? No era un estado secularizado. Bien, hay que ponerse en ese contexto, ¿no, profe? Claro, claro. Sí. Cuando nosotros hacemos mención a todo esto y a la religión, que siempre ponemos el acento ahí, es para poder comprender cómo funciona esa sociedad. No era una sociedad como la de hoy, no es una sociedad laica, secularizada, no, era una sociedad de estado confesional. Bien. Sí. Por eso dice, las obligaciones para con quién. Para hoy, visto desde nuestra perspectiva, a los docentes se les enseña que las obligaciones para con el gobierno. No hay ninguna obligación para con el gobierno. La obligación es para con Dios. Para con Dios. Claro. Entonces, estamos muy lejos de comprender cómo funcionan estas cabezas si no empezamos a analizar la profundidad teológica, ¿no es cierto? Exactamente. Profe, muchísimas gracias por esta luz que nuevamente nos das en el día de hoy. Bueno, muchas gracias a vos y a toda tu audiencia. Un abrazo. Gracias, hasta siempre.